En nombre de la Unidad de Extensión de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, les saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones que hemos titulado Conexiones Literarias. En esta ocasión, nuestro invitado es el escritor Alex Saldías, con quien hablaremos de literatura, creación artística y de otros asuntos que van a surgir en esta conversación. Alex nació en Santiago, en la comuna de Puente Alto, es profesor de lengua y literatura y autor de 2 novelas, Ecos, del año 2018, y Profesor Sísifo, del 2020, novela cuya lectura yo personalmente disfruté muchísimo. Acá está. El profesor Saldías fue ganador del premio Roberto Bolaño en el año 2015 y de los Juegos Literarios Gabriela Mistral en el 2017. En esta oportunidad, para propiciar el diálogo, nos acompañarán 2 profesores de nuestro campus, el profesor Gonzalo Aguayo y el profesor Cristian Espinosa. Estimado Alex, agradecemos su amabilidad y generosidad al aceptar nuestra invitación y dedicar parte de su tiempo a este conversatorio. Para comenzar, y con el objetivo de contextualizar, quisiera pedirle que nos describa muy brevemente el argumento de la novela sobre la cual hoy conversaremos, sobre Profesor Sísifo. Por favor, Alex, si podrías comentarles a nuestros interlocutores de qué trata esta novela. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar aquí conversando con ustedes. Profesor Sísifo es una novela que busca retratar la vida docente, pero desde la perspectiva de un profesor que recién ingresa. Y la idea de este libro, que funciona como una especie de diario de viaje o de bitácora, casi antropológica, por así decirlo, busca revelar lo que siente un profesor, un profesional recién egresado de la universidad, al darse cuenta que las ideas que él traía consigo se enfrentan a otras ideas que son las que impone el sistema educativo en este caso. Y se hace un juego con la figura de Sísifo, que a través de la lectura que ya ha realizado Albert Camus, por ejemplo, en el mito de Sísifo, y esa potencia de este personaje mitológico que buscaba empujar la roca y dejarla caer haciendo un trabajo absurdo, sin nunca ver parece una tarea sin objetivo claro. Y ligando esos 2 conceptos, el de la docencia con el del personaje mitológico de Sísifo, es que salió esta novela. A mí me parece, cuando lo leí, Alex, a mí el libro, lo que me llamó la atención son los títulos que elegiste para los capítulos, porque pareciera que hubieses tomado una malla de la carrera y comenzaras a ponerle títulos. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado al género narrativo, otro al género dramático, otro que se llama experiencia pedagógica. Pareciera entonces, cuando yo como profe de lenguaje, los tipos de narrador lo comienza a leer, se da cuenta que los títulos de cada capítulo fueron elegidos a partir, pareciera, de la formación de lo que sería un profe de lenguaje. El último capítulo, guía de contenidos. ¿Hay algo de eso? Sí, mira, eso pasó netamente por... es que igual a mí me da risa cómo nació la novela, porque yo no tenía pensado hacer una novela, yo estaba jugando. Yo estaba jugando porque en mi primer trabajo, que fue en un colegio chiquitito de la Florida, que es el que describo ahí al principio, yo como entré recién a trabajar, y cuando uno entra a trabajar es bien atarantado, porque igual hay hartas cosas del trabajo que la universidad simplemente no se enseña. O sea, simplemente no te pasan cómo llenar un libro de clase, cómo ocupar tu tiempo muerto. Son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Entonces yo nunca supe bien cómo, o sea, en ese primer momento no sabía bien cómo ocupar el tiempo muerto. Entonces en las horas no lectivas, esas horas donde el profe no hace clase frente a un curso, yo me puse a escribir lo que pensaba, lo que sentía, y como un diario de vida, y así todos los días, hasta que ya tenía más de 50 páginas, y ahí se me ocurrió, puede ser una novela. Entonces de repente tenía que hacer una guía, no sé, de un tópico literario o moviatorio, y estaba pasando eso en clase. Entonces, en vez de ponerme a hacer la actividad, de ponerme a planificar, me ponía a escribir. Entonces es como Profesor Sisi fue el resultado de varias procrastinaciones de alguna forma. Donde debía haber estado trabajando, escribí la novela. Eso pasó. Y por eso los títulos son de contenidos, porque ese era el contenido que quizás estaba pasando en ese momento, o qué sé yo.
Y qué interesante igual es eso mismo que acabas de decir en torno a cómo el libro también, en el libro también se ve esa propuesta lúdica de trabajo con los títulos. Uno que es profe lo entiende súper bien. Y también yo me di cuenta de eso que tú decías, que estaba escrito en esos momentos que tú no tienes entre medio, o qué sé yo, pasáis la guía a los cabros, se ponen a hacerla, y tú te ponías a escribir, mientras están haciendo la guía, ¿no? O están haciendo una prueba y tú estás escribiendo. Me daba esa sensación, entonces, claro, tú corroboras ese acto, ¿no? El acto del escritor haciendo eso mismo que se trasluce en la novela. En la novela uno se siente en esos momentos, estos tiempos muertos, haciendo eso, ¿no? Haciendo esa, como tú dices, esa procrastinación, que también es un juego, ¿no? Y también el pensar la escritura como un juego. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, es un libro que te propone entrar al juego, ¿no? Ya los títulos, como decía Pablo, ya los títulos, y como tú mismo lo dijiste, proponían un juego, y esa es una invitación al lector también. Es una invitación al lector, un guiño súper bueno al lector. Sí, al principio tuve la idea de hacerlo como más cuadrado, o sea, de hecho estuve casi a punto de hacerlo, de tomar la primera unidad, por ejemplo, del currículum, de los planes y programas, y transformarla en una novela, ¿cachai? Pero dije, no, ya, ¿para qué tan pereza? No me voy a dar esta lata, ¿cachai? Y estuve a punto, pero no. Finalmente dije, ese desorden va a crear un orden, ¿cachai? Sí, claro. Habría sido hacer otra clase, en el fondo. Una clase más. Sí. Replicar el modelo. Se hubiera vuelto súper fome. Sí. Alex, bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Uno inevitablemente no deja de sentirse reflejado en el camino que uno forja como docente, al menos en nuestra realidad, ¿no? En nuestra cruda realidad, que quizás también explicaría lo que estamos viviendo hoy en día, que implica que muchos jóvenes quizás con esa motivación de ser docente, al ver el trabajo, ¿cierto? Esta vorágine, pensando en la novela de Plácido Rivera, a la cual es sometido, es tan fuerte que prefiere recular, ¿no? Entonces, esta novela lo grafica muy bien. Hay un autor que se llama Antonio Muñoz Molina, que es español, que una vez señalaba que básicamente el trabajo del escritor consistía en dos elementos, en la memoria y en la imaginación. Uno, al leer el texto, obviamente, recoge las referencias a la literatura clásica y a toda una serie de referencias que están puestas allí, pero surge esa pregunta, ¿no? De cuánto de realidad, ¿cierto? De autobiografía hay en el relato, a cuánto de imaginación. Ahí entonces queda esa duda. Es todo lo que tú, y esa es mi pregunta, así derechamente, es todo lo que tú viviste como profesor forjándose, digamos, en ese relato, ¿es así tal cual? Hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira, y hay cosas que son verdades exageradas. Hay de todo. Como toda literatura, sí. Claro. Igual, por ejemplo, el primer capítulo, el de lo que pasa ahí en la primera clase con los chiquillos que se ponen a drogarse en la sala, eso pasó. Eso es lo más brígido que pasa en el libro, y me pasó. Y fue en mi práctica. ¿Cachai? O sea, fue chocante. Fue en una comuna de aquí de Santiago de Cerro Navia, que es bien brígida. Y entonces estábamos haciendo la práctica 19 años. Entonces, eso fue un golpe para mí. Un golpe, un bautizo de fuego, como le dicen. Y desde ahí empecé a comprender, dije, ya, esta pega es como decían. O sea, yo decía, en algún momento cuando era estudiante decía, no, esta pega exageran los profes. Yo puedo. Y llegué y en mi práctica me topo con algo así, o sea, con realidades, pero que te hacen doler la guata, o sea, inmensamente dolorosas, trágicas, violentas. Eso sobre todo, las realidades de los alumnos son muy violentas. No solo una violencia física, de agresión, sino violencia sistémica, ¿me entiendes? De chuta, o sea, ver a través del alumno a familias
porque no pueden salir de donde están. ¿Entiendes? Entonces, la educación escolar como una ventana hacia el mundo, ¿cachai? Y eso para mí fue súper revelador de alguna forma, pero y desesperanzador de otra, porque ¿qué puedo hacer yo con esto? O sea, ¿cómo yo voy a poder cambiar esta realidad? No puedo. Entonces ahí, esa idea de, oye, estas experiencias que estoy teniendo son demasiado para mí. Yo no puedo con estas experiencias, no puedo cambiarlas. Y está esa falsa, creo yo, ese falso discurso, no sé si falso, pero que a mí no me acomoda, no me la voy a jugar tanto, de que el profe cambia realidades, cambia el mundo. Puede ser, pero también hay una frase muy famosa que dice que el profe nunca sabe hasta dónde llega su influencia, ¿no? Y entonces dije, quizás es mejor para el espíritu docente dejar de preocuparse de eso, tratar de hacerlo lo mejor posible ahí, en ese momento, en la sala, cuando estás con el estudiante. Hacerle placentero el proceso de aprendizaje, porque ya su realidad es mala, y si no puedes cambiar su realidad en la casa, bueno, cambia su realidad en el proceso educativo, ¿okay? Entonces, bueno, me fui por las ramas, pero sí, fueron hartas experiencias que fueron bien brutales, como esa que te menciono, y otras donde también me vi a mí mismo siendo mal profesor, ¿cachai? Pésimo profesor. Y eso es algo que también he visto entre los docentes, que todos se ponen la capa y son todos súper profesores. Pues ya a mí eso me molesta, en realidad no. Yo sé que de repente soy pésimo, que me levanto de mala gana, sé que a veces hago una clase paupérrima, ¿cierto? Pero yo trato de compensarlo. A veces ya sabéis que estoy demasiado cansado, voy a tratar de hacer una clase piola, y después ya hago una clase buena. Uno nunca es profe bueno siempre, entonces dije, ya, pues contemos eso. Y yo, conversando con varios colegas, me di cuenta de que varios colegas igual piensan así, pero en la literatura yo no lo he visto. O sea, sé que hay, por ejemplo, Christian Geise tiene un libro que se llama Ricardo Nixon School, donde también habla de la docencia así como problemática, ¿cachai? Pero entonces eso quise plasmar. Mis experiencias más significativas que me llevaron a escribir la novela fueron las experiencias duras de los alumnos y las experiencias mías como mal profe, ¿cachai? Entonces, entre ese vaivén sale la obra. Sí. Y la escritura entonces en tu caso fue como un ejercicio de liberación, más que como una novela racional, en el sentido que voy a escribir y voy con intersectualidades voy a escribir remitiéndome a otros autores, o fue más un ejercicio libre de escribir, de liberación entre hora de clases, hora no lectiva, entre planificación. ¿Cómo surge desde la creación literaria el texto? Bueno, para mí siempre la escritura es liberación, siempre, ¿sí? Solo que en este caso fue una liberación como laboral, fue como, porque esto que dije en Profe Sísifo, yo no se la puedo decir a mi jefe, no se la puedo decir al UPP, no se la puedo decir al director, ¿sí? Pero sí se lo puedo decir a otros profes, y van a estar de acuerdo y me van a llamar para entrevistas, y se van a sentir identificados, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí es liberador, porque yo ya, por ejemplo, cuando UPP me reta, ¿cachai? Porque, no sé, no mandé cierta guía, ese como infantilismo del docente cuando uno no cumple las cosas, bueno, de todo trabajador igual, ¿cierto? Como de que si no cumple las metas te dicen, oye, no lo hagáis. Y yo tengo mi espíritu tranquilito porque yo ya escribí un libro donde me quejo de todas estas cuestiones, o sea, ya lo dije, ya, ahí está, ¿cachai? Entonces, y también y esto es... Creo que esto fue lo que me motivó harto a hacerlo y a terminarlo y a consolidarlo. Fue que es un mensaje para mí mismo del futuro, ¿cachai? Porque yo sé que en algún momento el sistema educativo me va a cansar, me voy a volver un pésimo profesor, quizá deje la pedagogía, quizá me vuelva a esos profesores que no quiero ser. Entonces este libro, esta novela es como una botellita, ¿cierto? Con un mensaje adentro que le dice a mi yo del futuro, acuérdate que esto pensabas, aquí está ahí, ¿sí? Porque se me va a olvidar, estoy seguro que se me va a olvidar. Entonces, desde ese sentido es como es liberador, sí, pero también es como para una liberación futura también, ¿sí? Hacia el futuro. Oye, Alex, conectando con eso y con lo que estabas conversando recién
de los momentos en que el profe se encuentra en situaciones brígidas, como decís tú, y en situaciones complejas, y también sintiéndose que no está preparado. Y eso a mí me causó mucho sentido, porque es como uno se siente efectivamente cuando sales recién de la U, y de hecho, como te sientes en algunos momentos después, ¿no? Yo también me he sentido haciendo clases, no sé, la semana pasada, y más encima así, online, y como yo medio aburrido ya de mi clase, y cachando que no está pasando nada, no conectando. Sí, eso es así, ¿no? Eso es la bonita profesión, y es también parte de la mitología que cargan las y los profesores en Chile, ¿no? Tenemos a la Gabriela, además, que no todo el rato, la Gabriela Mistral todo el rato nos está poniendo el profe, ¿no? Como un ser bastante elevado, ¿no? En un contexto, en un contexto también un poco distinto al actual. Y a propósito de eso, es el capítulo que se llama la clase intensiva de sexualidad y miedo, ¿no? Donde pasa una situación después de mostrar los videos, ¿cierto?, de sexualidad, y vienen los chicos con una cuestión real, ¿no? Que no está en el video, que no tiene que ver con nada, y finalmente el profe pregunta: ¿qué cresta hacer? ¿En qué parte del manual de lingüística general salía cómo enfrentar estos problemas? Sí, esa frase es genial en el momento donde está puesta, en el sentido de que refleja dos cosas para mí. Una, digamos, la conciencia del momento complejo de un profesor, pero también la conciencia del escritor que está poniendo eso, que está llevando que desarrolló todo un argumento y puso la frase ahí en ese punto que tiene, ¿no? Y que muestra la sensibilidad de este profe, dándose cuenta, ¿no? Tomando conciencia de que realmente todo lo que pasó, los años de preparación, que además tú los resumes al principio de la novela, la lingüística general en ese punto no te sirve absolutamente nada. Además que, bueno, en mi formación, en mi generación, nos prepararon re poco para la parte de orientación, sobre todo. Nos sentí, cuando llegué a hacer clase, me tocó la jefatura, que no tenía idea de nada. Ahí sí que no tenía idea de nada. O sea, en algunas otras cosas sí me manejaba, podía ser, qué sé yo, los factores de la comunicación y todo eso, pero las clases de orientación eran realmente una cuestión muy compleja de abordar. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Oye, qué bueno que te detuviste en ese episodio, porque ese episodio me gusta a mí y nadie me lo ha comentado. De hecho, solo me lo comentaron una mala crítica que salió por el episodio como de los compadres que están en una fiesta swinger, como que no gustó esa parte. Yo sabía que no iba a gustar. Pero respecto a eso último, por ejemplo, con la sexualidad. Porque el profe en orientación tiene que hablar de sexualidad. Claro. Pero ¿quién te dice que el profe no tiene una sexualidad media truncada, media rana, ¿cachai? ¿Quién es el profe para hablarle de sexualidad a 30, 40 cabros libidinosos de 16, 17 años? Sí. ¿Con qué autoridad? O sea, no somos sexólogos. Yo les podría hablar de lo que, bueno, yo sentí, pero tampoco puedo hacer eso, porque si le empiezo a contar, no, mira, yo perdí mi virginidad así, ya sabes, ¿cachai? Fue así. Bueno, te llegan reclamos, oiga, profe, no sea tan así, pues. Entonces, ahí tenéis como una contradicción, otra contradicción. O sea, tengo la experiencia, ¿puedo hablarla? No la hables tan así. Ya, ocupa este material, y ves el material y es ñoñísimo. Y es, no sé, pues yo por lo menos con el discurso como humanista que proviene de arriba, ¿no? ¿Cachai? Esto tenéis que hacer. Nunca engancho bien. Me encuentro ñoño, esa es la palabra. Pues. Entonces, eso me pasa, y al final como que teniendo tanto que decir, si yo pudiera liberarme y hablarles pam, vino de sexualidad a los cabros, sería distinto. Ahora tampoco te diría, no, sería súper bacán porque soy experto. No, pues si no soy experto. Claro, entonces, ahí, ¿por qué? Y tenéis que hablarle de drogas también, pues. De drogas, sí, pero no le podía hablar de tu experiencia con las drogas, porque tú no te drogas, o sea. Claro, porque pesa la figura mítica de nuevo del profe. Claro. El profe es claro como un sujeto medio neutro, ¿no? Que no ha hecho muchas cosas, que no ha hecho las cosas que está diciendo que no hay que hacer, y tampoco podéis decir que la hiciste, porque es una contradicción. Y de nuevo al punto, tampoco estáis preparados para eso.
O sea, la formación no te prepara, no hay una buena, un buen acercamiento a ello, a los problemas a esos problemas que te van a salir y que son realmente problemas que sí importan y que son súper peliagudos, súper peludos de enfrentar. Esa figura mítica estaba mirada como una especie de pontífice, ¿no? Nosotros tenemos que pontificar de las cosas cuando uno se da cuenta, y yo se lo digo a los alumnos, yo no soy un modelo, por favor no me miren como un modelo porque no lo soy. Claro. Y dentro de eso, esa deconstrucción encaja muy bien con el profesor que se revela ante mismo con los alter egos. Ese fue a mí el pasaje que un poco tú lo mencionaste, de cómo te verías en el futuro, con estos dos profesores que cada, me parece que 20 años, es cierto, costaba mucho más sacudirlo de lo que implicaba de construir esa imagen del profesor, y se va haciendo y se lo va comiendo el sistema y se lo va tragando el sistema y va siendo, ¿cierto?, el ente justamente pontífice políticamente correcto que tiene que otra vez traspasar el currículum tal cual como está ahí en los libros, y uno termina siendo simplemente el mensajero, no siendo ese factor de cambio que también estoy muy de acuerdo con eso, ¿cierto? No lo podemos hacer a gran escala, sino que en lo que decía Biglietti, el trabajo de hormiga. Y ese capítulo a mí me pareció bastante chocante, ¿no? Cómo nos vemos en el futuro, cómo nos proyectamos como docentes en el futuro, si vamos a hacer esas ovejitas obedientes, y si vamos a ponernos el halo Jedi, ¿cierto? Y de ser esta especie de qué sé yo, representante de la moral, de las buenas costumbres. Y es cosa de pasear. Es cosa de pasear por la sede de pedagogía, o sea, ahí no hay para nada ángeles. y claro, tienen que camuflarse y la onda. Y bueno, yo tampoco es que esté en desacuerdo con eso, es como cualquier trabajo. En todo trabajo te tenés que tapar los tatuajes, no puedes estar con aro, tu personalidad tiene que como que borrarse, ¿cierto? O camuflar, y eso es complicado, pues, si nos ponemos a pensar, o sea, sobre todo en una pega humanista como es la docencia, que es una pega muy humana, una pega muy de cuestionarte continuamente, de entrar en contradicciones, de no saber cómo actuar, es una pega que requiere mucha experiencia, pues. Entonces no me extraña para nada, ya que llevo más de 5 años haciendo clases, que creo que pasé como la barrera de ese 40% que deserta antes de los 5 años, lo entiendo totalmente. Entiendo por qué existe esta deserción. La entiendo y, bueno, la encuentro lamentable igual, pero sí, es una pega que exige demasiado y da muy poco. Ahora, igual para algunos profes, los que de verdad creen en esta palabra tan incómoda llamada vocación, creo que hay profes que sí lo encuentran, que sí encuentran la vocación. Pero, ¿qué es? ¿Cachai? Esa es la gran pregunta. Y en los que lo saben tampoco te lo pueden decir, es como el Tao, ¿no? Como si nombras al Tao ya no es el Tao. Es lo mismo con la vocación. ¿Dónde está? ¿Cuándo es? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo desaparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué desaparece? ¿Cachai? Y frente a ese problema trabajé ese capítulo que, bueno, claro, es un capítulo que me gusta mucho porque ahí el último Sísifo, el viejito, como que ya tenía la película clara, ¿no? Y dijo... Y bueno, esto lo aprendí después porque leí unos textos, ¿cierto? Que existe, creo que lo decía una filósofa bien famosa, se me olvidó, ya, no importa. Pero decía que existe algo, el trabajo y la labor, y el oficio, que son 3 cosas distintas. Entonces, que uno hace algo para ganarse el pan, que es como cualquier trabajo, pero la labor, eso que te motiva como de adentro, como de una voluntad, como que es anterior a ti, ¿cachai? Entrar en un canal, ¿cierto? En un colegio infinito, porque todos los colegios son el colegio, todos los alumnos son los alumnos y todos los profesores somos los profesores. Entonces, darse cuenta de que entraste a esa corriente, de que estás ahí y estás cumpliendo tu labor, es potente. A mí me choca y me chocó mucho cuando empecé a disfrutar de hacer clases de la pedagogía y empecé a dejar de lado esas cosas que me molestaban, la burocracia, ¿cachai? Lo ñoño de los sistemas, lo penca que son los apoderados a veces, los mismos alumnos también. Me di cuenta de que cuando tú cierras la puerta de la sala de clases, estás en una dimensión especial
y única, ¿cierto? Donde ocurre la magia, pues, y ahí es donde hay que concentrarse para no volverse loco, creo yo. ¿Sí? Sí. Eso es lo que me pasa. A mí me pasó cuando leí el texto que pasaba por muchas yo emociones, risa, otros que eran una realidad muy cruda. A mí una frase me llegó mucho, porque bueno, yo igual que Alex soy de Santiago y a mí mientras estuve en Santiago y ejercí como 6 años me echaron 3 veces. Y en esta época los alumnos comenzaban a hacer una pregunta y era esta, que lo pone acá en la página 55, profe, ¿y se va a quedar con nosotros el próximo año? Y el profe responde, yo les dije que ojalá, cerré la puerta, ojalá. En esta época es cuando comienza el miedo al despido, al no saber y esa pregunta, que a mí me ponía muy nervioso. ¿Se va a quedar con nosotros? Trate de quedarse. Y uno decía, ojalá. A mí esa frase para mí reflejaba la crudeza de los primeros años de la docencia. Bueno, y yo creo que siempre, el fin de año y se va a quedar el otro año, va a seguir eso. Pero bueno, vamos a la parte más alegre. Y también hay referencia al rock, también me di cuenta, ¿cierto? Hay harto, está Tom Araya, está Slayer, está Lemmy también por ahí. Eso supongo que son gustos personales, ¿no? Que están en la novela, ¿no? Atraviesan como el texto completo, porque el ringtone del teléfono del profe Sísifo está con Slayer, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, igual eso fue como algo que me gustó que pasara, porque yo leí muchas novelas chilenas. Yo trato de estar siempre muy actualizado a la narrativa actual, obviamente, como para saber qué hacer también y qué no hacer. Y me di cuenta que estaba toda la música que escuchaban no sé, por los personajes de la Paulina Flores, ¿cierto? Ahí los personajes de Zambra de repente, eran como música fome, ¿cachai? Onda, a mí no me gustaba harto indie rock, alternativo, ¿cachai? No sé, esta cuestión del como música alternativa. Esa era la onda de los escritores y de la escritura en general. Entonces dije, no, metal. Veamos qué pasa con el metal. Bueno, y fui descubriendo que igual hay hartos autores que lo hacen. Patricio Jara también es bien metalero. Christian Geise de repente se mete su referencia. Y el metal es algo, para mí es una cultura. Yo he sido metalero toda mi vida. He ido a Iron Maiden 6 veces. Soy fanático, hasta decir basta. De Megadeth soy fanático también, me gusta Slayer. Bueno, las bandas más conocidas y también otras desconocidas. Me gusta así como el submundo, el metal oculto, ¿cachai? Eso que quiere mantener el metal, esa esencia de los 80, ¿cachai? Que es un absurdo mantenerlo hoy en día, porque ya no pega y probablemente no vuelva a pegar nunca más. Pero insisten, todavía hay bandas emergentes que tocan como en los 80, que se visten como en esa época. Entonces es bien freak el metalero en sí. Y mi vida siempre ha sido metalera, entonces dije, ya, no, el profe Sísifo igual tiene que serlo, ¿cachai? Y sí, pues de ahí viene mi amor por el rock, por la guitarra también. He tenido hartas bandas, yo soy guitarrista, me gusta la guitarra eléctrica, igual toco guitarra un poquito clásica, pero solo he fracasado en la música, nunca he visto la luz, ¿no? Siempre en el underground, siempre en el under. Tuve una banda, bueno, hartas bandas metaleras, tuve una banda punky que como que logró superar las 1000 visitas en YouTube. Una banda punky, y ahora estoy tocando heavy metal, ¿cachai? Pero siempre en un ejercicio absurdo. Yo sé que no voy a ganar plata con esto, pero es liberador tocar metal, headbanger, hacer un mosh, ¿cierto? Un circle pit, un stage diving, ir a ver banda, ¿no? Una cosa que está muy enraizado en mí, el rock. Y el metal pesado en general. O sea, a mí me gusta el death, el black, ¿cachai? El thrash sobre todo. Y se refleja eso. A mí me gustó también las referencias que tú pusiste, se reflejan también y le agregan al personaje también una realidad, una situación, se sitúa y elige, porque es una elección, pues, es ponerle la banda sonora a la novela. Claro. Pues, no sé, yo recordaba también las novelas, ahora que mencionabas esas novelas, recuerdo las novelas algunas de ¿cómo se llama? De Fuguet, que también le puso harta música a su si nos vamos más atrás, Cortázar en Rayuela lo llenó de música Rayuela, entonces, y uno conoció todo el jazz por Cortázar, entonces, o sea, yo como lector, ¿no? Conocí harto del jazz por Cortázar, ¿no? A Monk, a Armstrong, etcétera. Entonces,
aporta, siempre es un gusto cuando uno lee, está leyendo y el narrador te va agregando la música, la banda sonora, ¿no? Tanto sea por las referencias, por lo que estaba escuchando, por lo que llevaba qué sé yo, los audífonos, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso siempre se agradece. Hay una tradición, no una tradición, aunque quizás también es una tradición a la pedagogía, de escritores que han escrito sobre pedagogía. Tú mencionaste sobre momentos, ¿no?, de la pedagogía. Tú mencionaste algunos que yo ya los anoté porque los vamos a leer. Nosotros estamos pensando también en un proyecto en este sentido, de la lectura de la pedagogía en la literatura, ¿no? Que hay una tradición. El Zambra mismo, que lo mencionaste, tiene harto de eso. Y ahí hay un diálogo. Yo veo también un diálogo con eso. Y bueno, de la Mistral en adelante que tenemos esa tradición en la literatura. Parra con los profesores. Yo creo que hay libros que dialogan, unos con la Mistral, pero otros, la mayoría de los que he visto contemporáneos sobre todo, dialogan harto con Parra, particularmente con los profesores, con el texto de los profesores. Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. Yo creo que ahí se inaugura como esa crítica y se rompe un poco también. Parra viene a romper un poco el mito del profe, ¿no?, como figura así, tan emblemática, ¿no? Claro. Bueno, y con los poetas también. Claro. Exacto. Eso me llamó la atención de justo te ubicas ahí en esa tradición, ¿no?, más parreana, al lado de Parra, con esa crítica a la pedagogía, ¿no? Claro. Sí, hay una tradición crítica. También está, bueno, Daniel Campuzano, también de La Pollera. Él escribió No me vayas a soltar y El sol tiene color papaya. También son novelas docentes. Bueno, Christian Gaze, hay un cuento de Ramón Ribeiro muy bueno que se llama El profesor suplente. Ese también fue una de los antecedentes de Profe Sísifo. Lo encontré tan bello ese cuento que dije, úfale, se puede sacar una estética de la docencia. Y eso es lo que le pasa al protagonista en ese cuento, ¿cachai? Es potentísimo. Yo lo entendí como profe y como persona. Esto de estar como desconfiado de tus capacidades, de tu conocimiento. Eso yo creo que nos pasa mucho a los profes. Como de repente no creerse tanto el cuento, de repente pensar que lo estáis haciendo mal, porque ¿quién te dice que lo estáis haciendo bien? Más cuando uno es como desconfiado de los parámetros. Pues yo no confío mucho en el CIMSE, por ejemplo. No confío mucho en las pruebas estandarizadas en general, porque la metodología de las pruebas estandarizadas como que no... Digo, bueno, esto no está desarrollando la inteligencia en sí, está desarrollando como la memoria nomás, ¿cachai? No está diciendo que los alumnos sean inteligentes. Entonces, cuando tú no confías en los métodos de estandarización, evaluación, bueno, la ventaja es que te sientes un poquito más libre, pero la desventaja es que entra ahí como en una crisis existencial, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces, entonces eso me pasa de repente estar desconfiado de mis capacidades como profe, pero se me devuelve cuando hago una clase y los cabros, por ejemplo, veo que la pasan bien en mi clase, veo que les gusta lo que están viendo. En esas cosas confío. Esos son mi consuelo. Alex, justo tocaste el punto al que yo quería llegar, porque precisamente se evidencia, ¿cierto?, una especie de literatura de la pedagogía y del pensamiento crítico que se ejerce poco primero en el sistema, casi nada, ¿no? Nosotros vamos allá, nos dicen que tenemos que ir allá porque las evaluaciones, porque el estándar y bla, 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 y, ¿cierto?, vamos ahí en fila como fuimos cuando íbamos al colegio. Y luego de ello, entonces, claro, es casi como ejercer el pensamiento crítico, el ver también el tema del miedo, ¿no?, de los docentes, que existe, ¿no?, a llegar a diciembre, que en diciembre te digan hasta luego. Entonces está todo ese miedo atávico, ¿no?, de cómo el sistema además creó señores feudales que son los que administran como un fondo la educación y prácticamente tienes que ser un ente obediente que tenga muy bien puesta la camisa institucional y ser lo menos crítico posible cuando es lo que más se declara en los planes y programas. Entonces esa contradicción está puesta allí. Y por otro lado,
otro elemento que tú apuntaste muy bien, que es el de la metodología. Hay un capítulo que se llama La montaña mágica, cuando los chicos van, ¿cierto? Y tienen que irse en bus, y tú señalas a ellos mientras estuve mirándolo, los peores en las notas eran los mejores delanteros, que eso pasa siempre, es una realidad absoluta. Pero aquí apunta el elemento central. Pienso que ellos deberían entrar en otra clase de sistema, uno en que se les enseñara matemática a través de puntajes en los campeonatos, en filosofía con artes marciales y literatura con revistas deportivas. Hay ahí un elemento que creo que se marca en varios episodios del sistema, de cómo ver y de cómo poder cambiar justamente estas dinámicas mecánicas con las cuales nosotros nos encontramos, ¿cierto? Y es difícil sacarnos en ese traje del profesor correcto, ¿no? Y romper con esas ataduras, ponerse casi como el profesor que se paraba en la silla, Robin Williams en Captain by Captain, ¿no? Que claro, también es la figura del profesor que es disruptivo, pero que logra cosas. Y ese elemento me pareció muy, muy interesante, que tú lo plasmaras y que dieras ideas, justamente desde el punto de vista de la didáctica y de la metodología, para poder, no sé, hacer una locura, y esas locuras a veces resultan. Y me parece interesante ese arrojo. Sí, o sea, esa una percepción que yo tengo, igual yo llevo 6 años haciendo clases, tampoco que de repente no me siento un experto en pedagogía, pero sí he visto algunas cositas. Por ejemplo, que hay veces en que el sistema, para mí, le queda corto a las inteligencias diversas y múltiples que tienen los estudiantes. He visto estudiantes que son inteligentes, pero les va mal. Y yo no sé por qué pasa eso. O sea, intuyo por qué. Porque se sienten incómodos con el sistema educativo, con el llegar temprano, sentarse en una sala, escuchar 90 minutos de clase, salir 20 minutos a comer, volver a escuchar 90 minutos de otra clase, ¿cachai? Totalmente distinta, así hasta las 5 de la tarde, viejo. 6:30 a veces. O sea, de partida mi crítica, o sea, y esta la digo totalmente, yo creo que estamos colapsados de tiempo en el sistema educativo. ¿Por qué tanto rato? O sea, a los chicos se les va la vida yendo al colegio. Y eso es triste, y demuestra además que los colegios no... Y bueno, yo no confío en que mientras más colegio, más aprendizaje. Eso está demostrado que no es así. No es así. Los sistemas que siempre miramos, ¿cierto? Los de Europa, así como de Finlandia, esos sistemas que siempre estamos mirando, oye, ¿por qué lo hacen tan bien? Van pero poquísimo al colegio. Van poquísimo, aprovechan su día mejor. Y los profesores están pendientes de lo que ellos demuestran como habilidades, no los alumnos pendientes de lo que los profes podemos entregarle a ellos. Entonces, es un sistema que está al revés, está totalmente al revés, ¿cachai? Y eso es lo que miro, lo que veo, porque hay alumnos que son inteligentes, pero que se les trata como idiotas, ¿cachai? Porque no rinden en las notas, pero si la nota está mal enfocada, entonces la percepción de ese alumno está, por lo tanto, te queda la escoba, o sea, ¿qué estamos haciendo finalmente? Estamos puro dando jugo en muchos casos en la educación. Eso es lo que creo, lo que me pasa a veces. Y la novela termina con el estallido social. Eso es interesante. Quizás ahora no lo valoramos, pero quizás en 30 años más, cuando se haga la novela del estallido social, un estudio, van a incluir al profe Sísifo, porque toma los dos conflictos estudiantiles del 2011, cuando hubo bastantes tomas en Santiago, y luego termina con el estallido social. Es interesante ese juego que hace con ese diálogo con la historia, que no solo todo es pedagogía, no todo es literatura, sino que va, en el fondo, va a ser parte de un corpus mayor que hacer las novelas del estallido social. Y pregunta, la última que tengo yo, Alex, si le preguntaran a Alex Saldías, ¿cuáles son sus referentes, sus escritores chilenos, su biblioteca chilena, los escritores que influyeron en la escritura de Alex? ¿Cuáles serían esos escritores chilenos que leyó Alex? Que Alex diría, esos son mis referentes, esos fueron mis padres literarios. Tengo caleta, tengo mucho, yo leo harta literatura chilena, me gusta mucho. Por algún tiempo consideré que Droguet discursivamente para mí es una lumbrera. ¿Por qué? Porque Droguet decía una frase muy cierta, decía, si tu libro no está hecho para ser quemado por las dictaduras posteriores, no lo escribas.
¿me entiendes? O sea, tu libro tiene que estar hecho para ser quemado por las dictaduras que vengan. Y eso lo tengo siempre claro. Y Ecos y Profecísifo es así. Ojalá que si hay una dictadura los vayan a quemar los milicos, ¿cachai? Eso es lo que me pasa. Eso es mi referente discursivo. Como prosaico y de estilo y de estética, bueno, soy muy fan de José Donoso y de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño sobre todo. Ahora estoy medio ingrato con él porque tuve mi época bolañista, cuando uno se vuelve un bolañito chico, pero ya reniego eso, ya, ahora ya no. Pero sí, o sea, totalmente, en la prosa, en la rapidez, la velocidad, ¿cachai? Eso es referente chileno. Yo creo que Droguet, Donoso, Bolaño. Bien masculino, bien macho, pero bueno, no voy a mentir. Les voy a decir Nona Fernández ni Diamela el Tito. Aunque Diamela me gusta también caleta. ¿Quién más? O sea, bueno, y actuales me gusta mucho Zambra. Yo creo que es el mejor escritor chileno de ahora. Hay hartos que reniegan de él, así como, basta Zambra, basta la autoficción. Zambra ha escrito la misma novela 5 veces, pero las 5 veces le ha salido bien. Así que yo lo admiro caleta y creo que es muy bueno. Y bueno, ahora estoy leyendo mucho a Mike Wilson. Mike Wilson es... De hecho, estoy haciendo mi tesis de magíster de su novela Leñador, que es una obra cabezoncísima. Mike Wilson está en otro nivel, creo yo, filosófico y literario. ¿Cachai? Me gusta mucho él y me gusta Christian Geise también. Christian Geise creo que es un gran referente. Varios críticos, reseñas han emparentado Profecísifo con Ricardo Nixon School, por ejemplo. Y eso me ha gustado igual, porque a mí me gustó esa novela cuando la leí. Igual ya había escrito Profecísifo cuando la leí, no es que lo haya querido plagiar, no haya querido esa idea. Pero sí, pues me gustó caleta su perspectiva. Hace poco lo entrevisté por su última novela, Sapolsky, y salió una reseñita ahí en lo que leímos. Y con esos escritores yo son los que más me siento emparentado, chilenos. Sí, se nota el parentesco ahí. Y yo lo leo sobre todo en la parte lúdica. Lo primero que tú señalaste de la novela, este juego con el que partiste escribiendo y que se refleja muy bien en la escritura, y que como lector, a mí me gusta la novela que te invita a un juego, no la novela que solo te cuenta la historia, sino que además te invita a jugar con aspectos de la literatura, de formación profesional también, pero me gusta eso, me gusta que te propongan un juego, que lo sigan, que te lo corten, que te jueguen chueco incluso, que parta con otra cosa después, pero eso es como parte del juego literario, que es muy, que lo propone, digamos, Bolaño también hace esas propuestas en sus novelas. Así que muy de acuerdo con la afiliación que tú mencionas. Yo solamente felicitar la novela. A mí me gustó mucho, lo disfrutamos mucho, como Pablo decía al principio, disfrutamos mucho leyendo, y después cuando nos encontramos a conversar, hacer previamente antes del programa que hicimos sobre Profecísifo, profesor Sísifo, comentamos eso, ¿no? Cómo disfrutamos, porque venía, además que nosotros nos hemos propuesto en este programa hacer lecturas de diversos tipos, algunos nos hemos obligado a leerlo, pero este en particular yo lo leí con mucho placer, y justamente siguiendo el juego, así que para nosotros es también un agrado a poder haberte leído y poder haberte conocido igual en esta entrevista, Alex. Compartir la profesión también, pues. Sí, claro, sí. Y el gusto por la música. Como se nota también ahí atrás esa performance con banderas, con guitarras, está ese. Sí, por supuesto. Yo quería culminar y hago mías las palabras que decía Cristian y Pablo, ya con todos los elementos. Preguntarte, Alex, cómo tú desde, claro, esa doble perspectiva, ¿no? De creador, de literato, pero también de profesor. Hay una frase casi al final también donde señales esto de la enseñanza de la literatura, con clase típica narrativa, con inicio, desarrollo, clima, que eso es lo perverso, no sirve para nada, pero igual hay que hacerlo porque está el CINCE por medio. ¿Cómo enseñas tú la literatura en tus clases? ¿Desconstruyes ese modelo que una vez también lo escuchaba Cármeta, que
empezó a justamente analizar un texto con toda esta polifonía, ¿cierto? Léxica, intrincada que suelen usar los literatos justamente y que ha permeado en estos análisis tan esquemáticos de las obras literarias, que han alejado, la han alejado, ¿no? de los lectores, ¿no? del lector masivo. Claro. ¿Cómo está esa mirada? Mire, yo estoy experimentando, porque también fui un profe conductista y también fui fome y también lo hice como digo que no hay que hacerlo. Pero estoy practicando un método para el gusto literario. Tuve buenos profesores en la universidad que me dijeron que lo más importante y nuestra labor estaba cumplida cuando un niño lee un libro que tú le recomendaste y lo disfruta, viejo. Disfruta una lectura, un cabro de 14 años, disfruta un libro, disfruta un poema, tú ya lo hiciste. O sea, no lo hiciste todo, pero siéntete contento, ¿no? Date una pequeña palmadita. Entonces yo trato de que pase eso, ¿cachai? Trato de que ellos se den cuenta, oye, era bacán esta cuestión, ¿cachai? Entonces, y me he dado cuenta, por ejemplo, que se contextualiza poco en cuanto a la obra de un autor, ¿me entiendes? Entonces, cuando pasan a Neruda, por ejemplo, yo hace poco, lo digo porque lo estoy pasando ahora, entonces lo tengo fresquito, pero entonces estuve pasando a Neruda. Leímos en 2 clases el poema 15 y el poema 20, verso por verso. Mientras leíamos el poema, yo iba pasando los componentes del género lírico. Hablante, objeto, motivo, temple, que es lo que te piden. Pero no lo paso con un PPT que te dice, este es el hablante, este es el motivo. No. Mientras leemos, cuando surge la necesidad de entender el concepto, voy al concepto, no antes, ¿cachai? Entonces no es el concepto y después la necesidad y luego el concepto. Es como la venta, como eso de que sale en la película El Lobo de Wall Street, como escríbeme tu nombre, no tengo lápiz, ya te vendo un lápiz, ¿cachai? Así trabajo la pedagogía también. Y por ejemplo la obra de Neruda, entonces voy desde Neruda romántico, ¿cachai? Poema 15, poema 20, Neruda latinoamericano, voy al canto general, alturas de Machu Picchu, y Neruda funado. Y termino en la lectura de Neruda, de esto que salió, que están cancelando a Neruda en todos lados, que los movimientos feministas han hecho un revisionismo histórico respecto a su figura, que hay algunos incluso que plantean no leerlo, y les digo, y incluso también le hablo de su presencia en el Partido Comunista, de lo que hizo con el Winnipeg, ¿cierto? Y los exiliados españoles, ¿cachai? Ya pues, ahora juzguen, ¿qué hacemos? Entonces ya ahí no fue solo poesía, fue poesía, discurso, historia de la literatura chilena, argumentación, ¿cachai? Entonces, eso de meter como en sacos la literatura, en saquitos, esa taxonomía demasiado rigurosa, a veces le juega en contra al proceso, ¿cachai? De repente es más conversacional, eso es lo que creo yo. Tiene sus desventajas porque te juega en contra a la hora de evaluar, pero ahí uno tiene que... Ahí es donde está la pedagogía finalmente, ¿no? Ahí es donde está la pega. Y para terminar, Alex, un libro, recomiéndanos un libro, o si no, un autor o una película. ¿En qué está pensando Alex en este momento? ¿Qué está leyendo Alex? ¿Qué nos podría recomendar para cerrar el programa de hoy? Ya, súper. Yo leo algo ¿sí? actual. Recomiendo sobre todo la obra del autor buinense Nicolás Meneses. Muy buen autor, compadre mío también, pero él escribió Panaderos en 2018, gran obra, y ahora hace poco sacó un librito llamado Jugar a la Guerra. Un crack, Nicolás Meneses. Y bueno, estoy leyendo hartos autores, Nicolás Meneses uno, Andrés Montero otro, escribió Taguada, Tony Ninguno, y un librito de cuentos hace poco. Maivo Suárez, gran escritora, también escribió Sara, escribió Ambiente Familiar. Y estoy leyendo también a Simón Soto. Bueno, Simón Soto es un crack, ¿no? Matadero Franklin, ahora su libro de cuentos que sacó está buenísimo. Así que yo creo que el panorama narrativo chileno está bacán. No lo digo porque esté yo en ese panorama, sino además. Bueno, por acá tenemos a uno de Andrés Montero, tenemos a Tony Ninguno. Ah, bueno, la otra semana creo. La otra semana sí. Estamos con Andrés Montero. Ah, buenísimo. Mándenle saludos de mi parte. Bueno. Está en España. Sí, pues está en España. Así, un alto crack. Sí. Ya, bueno, Alex, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y por la generosidad de compartir nosotros simplemente sobre libros y sobre el ejercicio docente en este caso. Así que muy agradecido de tu tiempo y de tu buena disposición.
Perfecto, muchas gracias a ustedes, la pasé súper bien. Gracias, Alex. Encantado. Perfecto, súper, que estén bien.